nombre de Matanza no es exclusivo de la ciudad de Los Puentes. Como Matanza se denominan varias localidades y accidentes geográficos del mundo, además de aquellas que corresponden al territorio homónimo, de acuerdo con la compilación realizada por el máster en ciencias Leonel Pérez Orozco, conservador de la ciudad, que cita provincia, municipio, ciudad, barrio, bahía y calle. Fue el apelativo por primera vez del río San Juan y del corral donde se creyó fundar la urbe. Por lo general, los lugares del planeta que comparten su nombre con la Atenas de Cuba aluden de uno u otro modo a un hecho vinculado con la violencia o en su defecto con el sacrificio de animales, detalle que, como se verá, aportó confusión en cuanto al origen real del apelativo, hasta que el que fuera historiador de la ciudad, José Manuel Treserra, lo aclaró en un detallado estudio y publicación al respecto. Es frecuente escuchar, tanto en los medios de difusión como en la prensa escrita, una afirmación errónea con respecto al origen del nombre de Matanzas, aun cuando existe suficiente documentación de la época e investigativa que valida la razón del toponímico, que por singular ha sido motivo de interpretaciones equivocadas. Aclarar este particular supera el interés que se pueda reducir a la ciudad, capital de la provincia homónima, por cuanto tributa a la historia de todo el país. El hecho de que Matanzas aparezca en un mapa antes de ser ciudad, esto es, como un sitio de particular categoría y no como una población, se relaciona con los acontecimientos que ocurren en la bahía en 1510, cuando en una acción audaz los aborígenes del lugar dan muerte a una partida de españoles. La relevancia del suceso es de tal naturaleza que en su carta de relación a Carlos V, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, dio detallada cuenta de lo sucedido, considerando con toda justicia el primer acto de rebeldía aborigen en Cuba. Esta noticia histórica en el reino peninsular pudo hallar eco en el proyecto mapográfico de Vespucci, por cuanto su obra se realiza en Sevilla. La información de la cual dispuso debió ser aquella que le suministró o de la cual tuvo conocimiento a través de sus indagaciones. La exactitud de la localización, tanto de Matanzas como de otros lugares, se habla de un trabajo metódico, diverso de la costumbre de ubicar denominaciones en los mapas sin tener una clara idea del punto topográfico en cuestión. El nombre con el cual Vespucci denominó la rada donde ocurrieron los hechos de 1510 se escribió con cedilla en sustitución de la Z. En realidad, el autor del nombre dado a la bahía que los indígenas llamaban Guanima es el tristemente célebre Pánfilo de Narváez, distinguido en la conquista por su crueldad con los indios. Cuando en 1513 llegó en compañía de María Estrada, sobreviviente de los hechos de 1510, y el padre Fray Bartolomé de las Casas, conocida que fuera la suerte de los españoles muertos 3 años antes, quiso desatar una masacre semejante a la del Caonao, solo impedida por las Casas. Por tanto, nunca hubo la supuesta y a veces tan erróneamente divulgada matanza de indígenas. No obstante, Narváez llamó al lugar Bahía de la Matanza. La presunta matanza de indios ocurrió en Camagüey y está recogida con detalles. En los documentos ulteriores enviados a la corona hubo confusión de nombres, hechos y términos. Estos errores han sobrevivido a la verdad y realidad de los acontecimientos por más de 500 años. Tampoco, como se dijo, es consistente hablar de un lugar señalado geográficamente por ser sitio de particular importancia en el sacrificio de cerdo. En 1526, fecha de la primera cita cartográfica, no había en el entorno de la bahía un asentamiento que tuviera una significación prevalente, por más que sirviera en ocasiones para que las naves españolas que marchaban a la conquista del sur hicieran un puntual aprovisionamiento. Lo interesante del nombre de Matanzas, dado la localidad de los hechos de 1510, descansa en estar inserto en las crónicas y relatos de los primeros años de la conquista, tal como así lo consignan Bernal Díaz del Castillo, quien hizo aguada en la bahía, Bartolomé de las Casas en su relación sobre la destrucción de las Indias y la ya citada carta de Diego Velázquez a Carlos V. De lo anterior se desprende que la denominación, con su particular incidencia, arranca de los primeros momentos de la presencia hispana en América. El nombre Matanza también lo tiene la más alta elevación del territorio provincial, el PAN, las alturas Habana Matanza y un antiguo ingenio en el Valle de Yumurí en 1728 y el barrio más antiguo en el área fundacional. Con el decurso y la expansión de la urbe, una de las calles que corren de norte a sur
lleva esta denominación. El río que hoy se llama San Juan se identificó como río Matanzas desde los años de la fundación y así aparecen los primeros mapas de la ciudad, aun cuando en algunas leyendas indias se le atribuye un denominativo arahuaco que no consta en ningún documento, a diferencia del Sabicú, el Huibaque y el Yumurí. Se llamó Matanzas el corral comprado a las Clarisas para fundar la ciudad, lo que por error fue en otro sitio, y la bahía dejó de llamarse Guanima para adoptar el de la futura ciudad. Se llama Matanzas un reparto de la ciudad de Camagüey y una finca a orillas del río Caonao en esta provincia. Fuera de Cuba, en España, el campo de batalla en Logroño, 3 lugares de la provincia de Lugo, la sierra de la provincia de Cáceres, un sitio de la provincia de Canarias, municipio de Las Palmas, un caserío del municipio de Tirajafe, en Santa Cruz de la Palma, un antiguo asentamiento de Guancha en Laguna, en Tenerife, también en Canarias. También se llama Matanzas una villa de la provincia de La Coruña, un caserío de la provincia de León, en Valencia, 4 lugares diversos o caseríos en el propio León y Murcia, un municipio en Burgos, 2 barrios de Santander, una casa solar de la provincia de Vizcaya, una aldea en la provincia de Almería, otro caserío de la provincia de Albacete y 2 campos, uno en Alicante y otro en la llanura de las Ventas de la Zarzuela, una villa de la provincia de Beira en Francoso, en Portugal. En América, un caserío y un municipio en Bucaramanga, en Colombia, un río, rada costera y municipio de Chile, un pequeño cayo de la Florida, con un fuerte del mismo nombre, un río del estado de la Florida y otro fuerte en San Agustín de la Florida, en Estados Unidos. Un río en Panamá se llama Matanzas. También un poblado del Perú, un puerto sureño de Puerto Rico, un pueblo en Baní, otro en Ceibo, un tercero a orillas del río Magua y una provincia de la República Dominicana. Además de una bahía entre Nagua y Caño Colorado, una aldea en Santiago de los Caballeros y un río. En Argentina, un partido de la provincia de Buenos Aires y un río. En México, una población del estado de Jalisco. El listado total de localidades en el mundo suma 54 lugares que no es posible compendiar en detalle. A mediados del siglo XIX existió un movimiento para cambiar el nombre de la ciudad por el de Covadonga, por la Virgen de su nombre en España, una idea que nunca prosperó, aun cuando fue respaldada por algunas personalidades de entonces. No obstante, otras tantas de las figuras públicas de la ciudad se opusieron. De haberse aceptado este cambio, el gentilicio de los habitantes hubiera sido bastante complejo de estructurar y poco armónico desde el punto de vista sonoro, detalle que, entre otras particularidades, se tuvo en cuenta para objetar la decisión, además de entender que tal cambio constituía dar la espalda a la historia. En años recientes la idea de cambiar el nombre ha vuelto a tomar interés en algunos que opinan, no sin razón, que Matanzas es un nombre que no hace justicia a una ciudad culta y bella. La Matanzas nuestra está hermanada con varias ciudades, principalmente con México y en España, en Alicante y Vilanova y La Geltrú, en Pittsburgh, en Estados Unidos, y una larga relación de localidades mexicanas, lo cual constituye una de las curiosidades de la urbe, tales como Cautla, en Morelos, San Francisco de Campeche, Apán, Eronguaricuaro, Siracuaritro, Taretán, Paracho, Nuevo Parangaricutiru, Chaparán, Turicato, Nazahuatzén, Chilchota, Mujica, Timbangato, Lombardía, en Michoacán, Huarapán, Azuayo, Pajaracuán, Villamar, Venustiano Carranza, también en Michoacán, y Juliquipán. Por extraña coincidencia, en el territorio matancero han ocurrido hechos que de algún modo dan razón al nombre. La mayor epidemia sufrida en Cuba en toda su historia ocurrió en la ciudad en 1833 con un saldo de más de 15.000 muertos. El mayor número de patriotas fusilados, 62, ocurre en Matanzas entre las 2 guerras por la independencia. Al final de la última contienda trajo la reconcentración ordenada por Weyler con un saldo de 50.000 fallecidos, lo que significó más del 70% de todas las defunciones de la isla. Existió además el triste antecedente de quedar reducida a una muy activa población a mediados del siglo XVIII. Las más sangrientas rebeliones de esclavos ocurrieron en el territorio matancero y el mayor número de reprimidos, torturados y muertos tuvo lugar en ocasión de la llamada conspiración de la Escalera.
Quizás sea razonable admitir como inadecuado el trasunto de tragedia y muerte que acompaña el nombre de San Carlos y San Severino para una ciudad en esencia bella e insertada en un paisaje singular. No obstante, se trata de una denominación oficial que arranca desde antes de fundarse la ciudad en 1693. En 2013, en ocasión de celebrar un aniversario de la urbe el 12 de octubre, se reivindicaron los 500 años de historia que habían transcurrido desde que Narváez decidió desterrar el toponímico indígena original. Detrás del nombre de Matanza, como tantas veces afirmamos y sostenemos, está el primer acto de rebeldía de todo el territorio cubano. Y a esa gloria no es posible renunciar, por más incómodo que resulte aceptar la carga de tragedia que consigo lleva. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.